Escuchando la enseñanza de hermano Oscar del domingo anterior, el domingo pasado, y buenísima, ¿verdad? Y yo también recibí, fui ministrada. Y quise tomar, para seguir, para continuar, quise tomar de lo que él estaba hablando, y hoy quiero compartirle acerca del principio de la honra. Él habló de principios espirituales. Y yo quiero realzar dentro de esos principios espirituales la importancia del principio de la honra. A veces se ha como tergiversado, ¿verdad?, qué es la honra, pero que el Espíritu Santo de Dios nos ayude para poder verlo como Él quiere que lo veamos. La palabra honrar tiene que ver con valorar, tiene que ver con estimar, tiene que ver con apreciar, con tener un aprecio y un valor como algo especial por algo o por alguien. Y de la misma manera, el deshonrar quiere decir tratar algo o alguien como que no tiene valor, como algo o alguien común, y también podría significar despreciar y desvalorizar. Algo importante es que el concepto de honra, o el principio más bien de honra, tiene que nacer en el corazón. Si la honra no nace en el corazón, es adulación. Fíjese bien, no es lo mismo honrar a alguien con el corazón por revelación, porque nació, que estar diciendo palabras lisonjeras a alguien sin que haya nacido en el corazón. Entonces hay una diferencia entre honrar y adular. Entonces nosotros como creyentes necesitamos reconocer aquello que debemos de honrar. Pero no tenemos que ser aduladores. Al Señor no le gusta que seamos aduladores. Y hay algo muy importante, y lo vamos a ver el versículo después. Pero cuando vemos la escritura que dice que paguemos honra a quien honra merece, quiere decir que desde la perspectiva de Dios, la honra es algo que se debe, es como una deuda que hay que pagar. Y esto es un concepto muy importante porque es Dios mismo quien lo dijo y por eso está allí en las escrituras, ¿verdad? ¿A quién debemos de honrar? En primer lugar, la escritura nos habla de honrar al Señor, y ya vamos a ver algunas escrituras. Que Él sea el más o lo más importante en nuestra vida. Ahora, ¿cómo es la demostración de honra a Dios? Hay muchas maneras de demostrar nuestra honra a Dios, pero la primeritita es la obediencia a su palabra. Alguien puede decir, pues la honra es ofrendar al Señor. De nada sirve que tú le des dinero a Dios si el corazón no se lo has dado. Lo primero tiene que ser obediencia. Es decir, alguien que no obedece su palabra, el dinero Dios no lo recibe como honra. Así que la honra comienza aquí en el corazón. Yo siempre digo que el que convierte su corazón, convierte la cartera. O sea, el darle dinero es secundario si ya tú convertiste tu corazón al Señor, porque la honra viene desde lo más profundo del corazón. Entonces, si yo le doy el corazón al Señor, todo lo que me pida se lo voy a dar, porque mi corazón le pertenece. Me pide el carro, se lo doy. Me pide la casa, se lo doy. Me pide dinero, se lo doy. Me pide tiempo, se lo doy. Me pide esfuerzo, se lo doy. ¿Pero por qué? Porque le di el corazón. El que no ha honrado a Dios con su corazón, tampoco será capaz de dar lo que Dios le pida. Porque la honra tiene que ver con reconocer qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios pide. Pero también tenemos que honrar a nuestros padres biológicos. Algo muy importante es que la palabra nos dice que honremos a padre y madre.
hijos que están aquí, yo creo que todos los que estamos aquí somos hijos de un papá y una mamá en algún momento, viva o no, pero todos nacimos de un papá o una mamá. Algo que quiero que usted guarde en su corazón es que Dios nos pide que honremos a padre y madre. No nos pide que los critiquemos, no nos pide que los juzguemos, no nos pide que los corrijamos, nos pide que los honremos. Porque muchas veces cuando nosotros creemos que ya sabemos mucho, que hemos crecido, que somos maduros, que hemos estudiado más, que hemos viajado más, creemos que tenemos derecho de estar juzgando y enjuiciando a nuestros padres. Y eso es un terrible error y es un pecado delante del Señor, porque Él nos pide que lo honremos. Fíjese que honrar a padre y madre es el mandamiento número 5 en la ley de Moisés. Sin embargo, dice la Escritura que es el primer mandamiento que conlleva promesa. Es decir, todos los demás mandamientos es haga esto, haga lo otro. No mate, no codicie a la mujer de su prójimo. Pero honrar a padre y madre es el primero y el único que Dios dice, porque este es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien en todo lo que emprendas y que tengas largura de días. Cuando nosotros honramos a padre y madre, estamos cumpliendo no solo un principio espiritual, sino un mandamiento del Señor. Porque son dos cosas diferentes. Hay principios espirituales que no son mandamientos, pero honrar a padre y madre es mandamiento del Señor y es principio espiritual y conlleva consigo una promesa. Es decir, si quieres que te vaya bien en todo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres tener largura de días? Honra a tu padre y a tu madre. Alguien puede venir con un fabuloso proyecto y traerlo y presentármelo. Mire que tengo este proyecto millonario y esto me va a dar esto y me va a dar lo otro y va a tener unas proyecciones increíbles. Lo primero que le voy a preguntar es, ¿honras a tu padre y a tu madre? ¿Estás pendiente de las necesidades de ellos? ¿Le llamas para ver si le falta algo? Y puede que alguien me diga, ay no, yo ni sé ni conozco a mi papá, yo no sé qué se hizo. Bueno, lo siento, ni voy a orar por bendición de ese proyecto, porque primero tienes que arreglar tu situación con tu padre y tu madre para que te vaya bien, dice la Escritura. O sea, es infalible cuando hay un principio espiritual que además es un mandamiento. Es infalible de parte de Dios y la promesa sabemos que se va a cumplir. Yo recuerdo hace algunos años, pocos años, estábamos en la Florida, por ahí por West Palm Beach, por Boca Ratón, por allí. Y estábamos desayunando con unos hermanos, él cubano, ella puertorriqueña. Y comenzamos a platicar de todos la visión que tenían, los proyectos, los negocios. Y el Espíritu Santo me dice, pregúntale cómo es la relación con su papá. Y yo le digo a él, el médico, fulano, ¿cómo es la relación con tu padre? Me dice, tengo 10 años de no saber de mi padre. Pero y eso, sí, yo creo que está no sé dónde, pero él dejó a mi mamá y se veía la amargura y el rechazo que tenía por su padre. Usted diría, tiene razón de estar amargado porque el papá los abandonó, él estaba joven, no se ocupó. No me importa si tiene razón o no, la Biblia lo que dice es que lo honre. No dice que lo juzgues, no dice que solo lo honres si fue buen papá y que no lo honres si fue malo. No, la Biblia dice que los honres. Y entonces yo le dije, necesitas reconciliarte con tu padre. No, pero que cómo. En mi nombre le dije, te voy a desafiar. Busca su nombre en Facebook. Intenta, y le empecé a decir maneras como podía buscarlo. A los días, él me dice que su padre le respondió. Y que empezaron a platicar con su papá. Ok, le digo, voy a bendecirte. Estoy tan gozosa, tan alegre. ¿Sabe qué? Hoy día, él y su esposa son pastores en Houston. Dios los bendijo, Dios los prosperó. Dios les dio padres ministeriales y ahora ellos son ministros del Señor. No hace mucho tiempo. Pero
viajó a verlo. Martín sabe de quién estoy hablando. Su padre viajó a verlo y se reconciliaron. Qué bendición eso, mis amados. No importa si ellos actuaron mal o actuaron bien. ¿Sabe que muchas veces nuestros hijos ven nuestros errores y yo solo digo, espérate a que tú seas padre? Entonces vas a ver, porque hasta que los hijos son padres se dan cuenta que los padres nunca hacen deliberadamente algo para dañar a sus hijos, jamás, porque los amamos. Lo hacemos por corregirlos, lo hacemos para que sean hombres, varones y mujeres de bien, pero a veces eso no se entiende hasta que ellos son padres. Entonces se entiende, con razón mi papá tal cosa, con razón mi mamá tal cosa, ahora entiendo tal cosa. Pero qué importante es saber que hay un principio espiritual que Dios dejó establecido y que tiene una recompensa, mis amados. Tenemos que honrar a nuestros padres biológicos y por supuesto también a nuestros padres espirituales y ministeriales. Pero yo meditaba ahora, después de estar preparando esto, que hay algo que nosotros tenemos que discernir y que aprender a honrar, y es la unción. No necesariamente al ungido, sino la unción que está en el ungido. Y a veces nosotros no sabemos discernir dónde está la unción. No es lo mismo unción que motivación. Hay ministros o predicadores que son muy motivacionales y la gente, me toca ir a veces a ministrar a congregaciones donde su líder o su pastor es un motivacional tremendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando la gente escucha la palabra de Dios, no sabe discernirla y no sabe responder, porque ellos solo están acostumbrados a la motivación. Es como que hubiera alguien como un cheerleader o una cheerleader, ¿verdad?, que está haciendo porras y entonces ellos están echando porras. Pero cuando usted les habla la palabra del Señor y quiere darles un fundamento, ellos no la captan, no lo entienden, se quedan como inánimes, no saben responder. Hago un llamado, nadie pasa al frente, yo sé, Dios me está diciendo esta persona tal cosa, esta tal otra, pero ellos no responden porque solo pueden responder a la motivación humana, a la motivación emotiva, emocional. Entonces nosotros, si decimos que somos una iglesia profética, necesitamos activar el discernimiento para entender cuándo estamos delante de la unción, cómo se respeta la unción, cómo se honra la unción, porque la honra conlleva respeto. Hay muchas maneras de respetar la unción, pero una de ellas es que mientras la unción está presente, no voy a estar masticando chicle, no voy a estar platicando con otro, no voy a estar mandando mensajitos, no voy a estar allá conversando en la parte de atrás. Cuando la unción está presente, yo tengo que honrar la unción, tengo que respetarla. Hay una reverencia que tiene que manifestarse a la unción cuando ésta está presente. A veces el Señor puede llevarnos a postrarnos, a arrodillarnos, a levantarnos, como hoy. Hoy hubo un momento de la unción y yo recuerdo cómo las chicas que estaban aquí, las chicas jóvenes que estaban aquí con sus banderas y todo, ellas comenzaron a discernir la unción y comenzaron a aplaudir y a ovacionar al Señor en medio de la unción. Era como que no queríamos que pasara ese momento y aunque era silencio, la unción estaba presente. Pero necesitamos discernirlo. Muchas veces viene un ministro, y yo creo que esta palabra es oportuna previo al CAPI, al aniversario, porque hay ministros que son de tiro largo, ¿verdad? Hay otros que son de tiro corto, y los de tiro largo, usted lo que quiere es irse a dormir, yo lo entiendo perfectamente. Pero si la unción está presente, tiene que respetar la unción. Y si están orando por alguien, están ministrando a alguien, usted tiene que actuar como si fuera usted mismo que le están dando una palabra. Pero sobre todo, aparte del respeto al ministro, es el respeto a la unción, la honra a la unción, el honrarla, porque la unción es la presencia de Dios manifestada a través de un vaso. Pero es la unción la que nosotros hemos de venerar, honrar, respetar. Hay quienes
En el momento de la unción, si la palabra tocó su corazón, espontáneamente se levantan y traen una ofrenda. Es como una ofrenda de pacto para sellar la palabra. No es algo que vamos a convertir en una doctrina, en una religión, pero puede hacerlo, tiene la libertad de hacerlo. De igual manera, para honrar la unción, quizá puede tomar una bandera y comenzar a flamearla o hacer diferentes cosas, pero como dije, es una actitud del corazón. Salmos 96, 8 y 9, dice el salmista: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Verso 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre. El nombre de Dios debe de ser honrado. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Si usted toma los 3 versículos, usted podrá entender que darle la honra debida a su nombre tiene que ver con traer ofrendas y venir al Señor. Venid a sus atrios, vengan a congregarse. El congregarnos tiene varias razones de ser y varios propósitos, pero uno de ellos es para honrar el nombre del Señor. Otro de ellos es para que los hermanos estemos juntos en armonía, para que levantemos nuestra voz unánime al Señor. Hay muchas razones para recibir de la unción del hermano, para ser un sanador, un curador, un libertador, para recibir sanidad. Pero aquí también nos habla de que tiene que ver con traerle honra debida al nombre del Señor. Que vengamos hasta su presencia, a sus atrios, al lugar de congregación y adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Amados, el honrar a Dios es un principio espiritual, no lo olvide. Es un principio. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí una vez más nos está hablando de honrar al Señor con los bienes y con las primicias de todos los frutos. Es decir, si usted tiene un árbol de aguacate, el primer aguacate que nace, usted se lo ofrece al Señor, o que sale, usted se lo ofrece al Señor. Obviamente el Señor nuestro Dios no come aguacates, pero sus ministros aquí en la tierra sí comemos aguacates y son muy ricos, por cierto. Un ejemplo. Entonces es un principio espiritual. Usted tiene que saber que cuando usted que está esperando que el aguacate madure y ya va a estar y ya casi no quiero que los pájaros se lo coman y ya, ay, ya lo corté como se lo quisiera comer, pero usted dice no, lo voy a llevar como primicia a mis pastores, a mis padres, a quien Dios le indique. Y entonces usted lo entrega con aquellas ganas de comérselo, pero usted lo entrega como una primicia, como honra al Señor. Usted está cumpliendo un principio espiritual de honrar al Señor con las primicias de todos los frutos. Ahora yo le garantizo que ese aguacate no se le va a secar y le va a producir muchos aguacates después. ¿Sí? Ay, no, usted está dormido. Estoy poniendo el ejemplo de un aguacate, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿verdad? En las que ustedes entreguen primicia. Una empresa en la cual su primer ingreso usted lo consagra como primicia para honrar al Señor, porque es un principio. Fíjese que el sacerdote Elí, ustedes saben quién era el sacerdote Elí, ¿verdad? En tiempos en que Israel que era un caos completo, y Elí era el sacerdote de ese tiempo, pero sus hijos estaban en pecado. Dice la escritura que los hijos fornicaban con las prostitutas en las puertas del templo y se comían la grosura que era para los sacerdotes, que hacían cosas tremendas. Pero Elí, que era su padre y era el sacerdote, no los corregía, no les impedía. Y esto era una deshonra para el Señor.
porque él no estaba enderezándolos a ellos para que vivieran correctamente delante del Señor. Dice la Escritura que el sacerdote Elí ya había perdido la revelación, sus ojos se habían oscurecido, dice que estaba así muy gordo, o sea, ya no hacía ejercicio tampoco, ¿verdad? Estaba como que en una silla, en una mecedora y ya. Pero ¿qué pasaba? Elí seguía haciendo los mismos rituales religiosos que como sacerdote había hecho, pero no tenía visión ni revelación, ya no había visión en ese tiempo. Y por eso fue que posteriormente vino Samuel como una petición, ¿verdad?, de Ana al Señor. Pero mire lo que pasó, lo que Dios le dice al sacerdote Elí, y es un ministro del Señor. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 29, le dice Dios a Elí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? No dice los sacrificios y las ofrendas, dice mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, les has dado más importancia a tus hijos que a mí. Los has dejado a ellos hacer lo que ellos quieren en lugar de obedecerme a mí. Dice: engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Diga conmigo: yo honraré a los que me honran. Es más, diga: Jehová honrará a los que le honran. O sea, Dios tiene honra para sus hijos, pero para los que le honran a Él, no para los que le deshonran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Fíjese que el que no haya anciano en la casa es una maldición. El ser cortados jóvenes no es una bendición. El tener ancianos en la casa es una bendición, y voy a hablar de eso un poquito. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Lo vuelve a repetir. Y esto es una maldición por causa de que Elí no honró al Señor. Mire, los asuntos culturales son muy fuertes. A veces los principios culturales van en contra de los principios espirituales del Señor. Y hay lugares en donde cuando alguien está anciano, el padre o la madre, no hay nadie para cuidarlos. Y entonces lo que hacen es que los ponen en una residencia para ancianos. Y creo que Rigo era el que me contaba el otro día que encontró a un anciano en un lugar de estos que decía que estaba esperando que su hijo regresara, porque hacía ¿cuántos años? Hacía 20 años el hijo lo llevó allí y le dijo: ya voy a venir, voy a hacer un mandado. Habían pasado 20 años y ese anciano cada día esperaba que su hijo llegara por él. Entonces hay culturas donde no se sabe honrar a los mayores, donde no se sabe honrar a los ancianos, donde no honran a padre y madre, porque ese era un hijo que llevó a su padre a ese lugar. Y es increíble que eso pueda pasar y lo que eso puede traer para toda la descendencia. Nosotros necesitamos entender que el tener ancianos en la casa es una bendición y tenemos que honrar a nuestros padres. Fíjese que aquí en nuestro medio, después de cierta edad, ya usted no puede aplicar a un trabajo. No sé cuál será la edad, ¿50? 35. Uy, qué horror. O sea, quieren solo chavitos, jovencitos. Qué bueno que vengan los jóvenes, pero se están perdiendo de la madurez que tiene y la experiencia que tienen los mayores. Sin embargo, en Japón se respeta
tanto a los mayores que esos son más cotizados, ganan más dinero, no para que estén haciendo trabajo físico, sino que toda la experiencia que ellos tienen aporta muchísimo para su cultura. Y es un respeto para los ancianos increíble. Tengo una sobrina, hija de mi hermano menor, que se casó con un chino. Él es medio chino, medio costarricense. Y estaba el otro día en casa de mi mamá. Yo me quedé impresionada cómo ese chino atiende a mi mamá. Mejor que sus hijos, excepto que mi esposo, pero mejor que los hijos sí. Dijeron mis hermanos que estaba compitiendo con Rigo a quien la atendiera mejor. Pero era una cosa de verdad que yo me quedé impresionada. Es parte de su cultura, pero es un principio que les han inculcado hacia los mayores. Y mamá tal cosa, no, te traigo, la cubría para que no tuviera frío, la sentaba en la silla. Wow, es la abuela de su esposa, pero ni se conocen mucho, solo se han visto 2 veces, pero es un principio en él. Pero nuestra tendencia no es esa con los mayores. No es esa. Entonces hay algo que tenemos que cambiar. Hay algo que tenemos que preguntarle al Señor. Porque mire que tener ancianos en la casa es una bendición. En la casa, en la familia, en la descendencia. Es lo que le pasó a Elí. Se los cortaron por causa de que él no honró a Dios. O sea que es una bendición y una promesa y una consecuencia por honrar nosotros a Dios antes que a los demás, antes que a los hijos, antes que a los demás. La honra para el Señor tiene que ser lo primero en nuestras vidas. El Señor antes y primero que cualquier otra cosa. Mire lo que dice el profeta Malaquías, capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Obviamente nosotros hoy día no traemos borregos, no traemos corderos, no traemos vacas, pero traemos dinero, traemos otras cosas. Ese es el mismo principio de cuando Caín y Abel fueron a darle ofrenda al Señor. Dice que el Señor vio el corazón de Abel y luego vio su ofrenda y le pareció agradable su ofrenda. Hay un principio, mis amados, establecido desde el antiguo pacto, que nosotros tenemos que darle al Señor lo primero y lo mejor, no lo más despreciable. ¿Sabe que aún nosotros deberíamos de escoger los mejores billetes? Los más nuevecitos, los más estiraditos, los más nuevos para entregarle al Señor. No los así, los que a veces nos da tanta pena que hasta los enrollamos. Entonces no deberíamos de tener pena ni deberíamos de enrollarlos, ¿verdad? ¿Sabe? Usted ha oído la anécdota de que se encontraron un día un billete de 1 lempira con un billete de 500 lempiras, usted lo sabe. Se encontraron los billetes y comenzaron a platicar el uno con el otro. Y entonces el billete de a 1 le dice al de 500, oíme, ¿y vos dónde es que pasás? Bueno, yo paso en los casinos, en las discotecas, en los hoteles. Oye, ¿de verdad? Y el de a 1 se queda bien asustado y dice, no, yo solo voy a las iglesias cristianas. Allí es que dan de 1. O sea, parece chistoso, pero lamentablemente es así. Mire que muchas veces estamos en la reunión y al momento de la ofrenda, como que a varios les da ganas de ir al baño para no ofrendar, ¿verdad? Yo sé que aquí no pasa. Es en otros lugares donde yo he ido, aquí no. Aquí el pueblo es generoso, de verdad.
y saben cómo dar, saben cómo ofrendar. Pero hagámoslo. Mire que yo conozco personas que desde el principio de la semana están apartando su ofrenda para traerla el domingo. Y hacen el sobre, le hacen hasta dibujitos y le ponen para el Señor. Todo eso tiene que ver con honra. El detalle, el pensar en lo que estamos haciendo para el Señor, que no es cualquier cosa, es un acto importante. Esta mañana, antes de venir para acá, me escribe un hijo ministerial, él es nuevo de estar con nosotros, está en México, y me dice: madre, te hago una pregunta. Ellos ya iban a su reunión. Yo veo, dice, que en la iglesia, en Muna, ustedes tienen un tiempo para la ofrenda, y se marca ese tiempo y la gente pasa. Pero veo, dice, que en la escuela, en la EPAMEX, no es un tiempo, sino que es cuando el Espíritu diga, entonces ahí pasa y la gente ofrenda. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Y usted qué diría? Le dije: mira, ustedes son una congregación nueva, tienes que enseñarle a las personas el principio de ofrendar, el principio de dar. Aquello es una escuela, se supone que la gente ya es madura y que percibe cuando es el momento de ofrendar al Señor. Pero el dar es un principio. Algo que yo aprendí de un apóstol es que no hay culto sin ofrenda. Muchas veces tenemos una reunión, un culto y decimos: ay, se me olvidó tomar ofrenda. Es que tiene que haber altar para que haya culto y tiene que haber ofrenda para que haya culto. Entonces el altar, el culto y la ofrenda son imprescindibles para una reunión para el Señor. Hay gente que dice: ay, no vamos a pedir ofrenda porque los que van a llegar son inconversos y que van a pensar de nosotros que estamos pidiendo pisto. Bueno, para que sea un altar y un culto tiene que haber ofrenda. El que no tenga revelación, que no ofrende, pero el que la tenga, que traiga y que ofrende. Creo que es muy importante para demostrar nuestra honra para el Señor. Marcos 6, vaya por favor conmigo, verso 4, desde el 3. Están hablando de Jesús. Y aquí quiero que vea bien algo, porque creo que se ha mal usado este versículo. La gente está viendo a Jesús que está haciendo milagros y prodigios y dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Paro un momento. Hay quienes usan mal ese versículo y dicen: no hay profeta en su propia tierra. No es eso lo que dice. Sí hay profeta en su tierra, lo que no tiene es honra. Ahora, ¿por qué no le dan honra en su propia tierra al profeta? Por el pecado de familiaridad. Adelante usted mira como dice: ay, si este es el hijo del carpintero, el de José, no lo vi yo ahí con el cepillo y con el serrucho. ¿Cómo es que ahora va a venir a hacer milagros? Estaban menospreciando, estaban deshonrando, estaban desvalorizando lo que Jesús portaba. Y al no reconocerlo, quiere decir que no lo honraban como un profeta. Pero paré allí porque quiero que usted medite en lo que dice el siguiente verso. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Amados míos, quiere decir, cuando nosotros no honramos la unción en alguien, no espere milagros. Hay una relación directa entre la honra y la manifestación de milagros y sanidades. Así que yo quiero que usted esté bien despierto, bien abierto para lo que va a pasar. Bueno, y no solo lo que va a pasar con los ministros que vienen, sino lo que pasa aquí todas las semanas y todo el tiempo. Tenemos que estar con nuestros ojos espirituales abiertos para discernir la unción y honrar la unción, porque cuando honramos la unción podemos esperar que haya milagros, prodigios, liberaciones y todo lo demás. Vamos, sí, denle un aplauso al Señor.
¿No le ha pasado que a veces usted se ha preguntado, ¿y qué pasaría que vino el ministro tal? Y en otros lados dicen que son tendaladas de gente con liberación y con sanidad. Y aquí no pasó nada. ¿Y qué será? ¿No será que no hemos honrado la unción de aquel que estamos recibiendo? ¿No será que porque recibimos tanto a veces nos convertimos en juiciosos? Y estamos analizando, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será que esto que dijo? Seamos como niños en nuestro corazón y aprendamos a honrar la unción para poder recibir sanidades, milagros y prodigios de parte del Señor a través del vaso que Él quiera usar. Yo le dije que la honra es como algo que debemos, ¿verdad? Y entonces Romanos 13:7, el apóstol Pablo le dice a los romanos, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea, es como una deuda que tenemos. Si somos hijos de Dios, el pagar honra es una deuda. Si no honramos, si no pagamos la honra, entonces nosotros estamos infringiendo un principio espiritual muy fuerte y muy poderoso. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder honrar. Hay cosas que muchas veces quizá tenemos que hacerlas, aunque no sería de nuestro agrado o preferiríamos no hacerlas tal vez, pero que por honra es importante hacerlo. Cuando estábamos en la escuela, por lo menos en mi época, en la suya quizá no, pero no sé si alguien vivió en esa época, que entraba el director al aula de clase y ¿qué se hacía? Teníamos que ponernos de pie porque entró el director. Buenos días, señor director. Todos los niños, ¿verdad? Y hasta que él le decía, pueden sentarse, se sentaban. Es parte de la honra, el saludo, ¿sí? Y hay cosas que ya se nos olvidaron. Pero eso es parte de honrar y de reconocer a alguien que tiene autoridad, con mucha más razón en el aspecto espiritual, ¿verdad? Entonces, con el pasar de los años se van perdiendo algunas cosas que eran de respeto, pero que también eran de honra y que obedecían a un principio. Así que no estaría mal que nosotros comencemos a recoger los principios espirituales y comencemos a aplicarlos aún en nuestras familias, en nuestras casas, para reactivar las cosas que son principios espirituales de parte de Dios. El reconocimiento de la autoridad es muy importante. Y en ese tiempo, si el maestro del aula decía, niños todos callados, era todos callados. Yo ahora oigo un relajo en las aulas de clase y veo, me tocó ver cuando estaban por Zoom o clases virtuales, me daba un pesar de las maestras. Era por lo menos 20 minutos callando a los niños y la clase duraba 10, yo creo, porque no se podía dar clase, ¿verdad, mi Vicky? A ti te vi. Y yo decía, Dios mío, ayúdale a esa maestra. Qué niño. No sé si será porque antes los castigaban y ahora no se castigan. No sé, pero yo creo que los principios de honra se enseñan en el hogar. Aunque los niños vayan a la escuela, en la escuela van a reforzar ciertas cosas, pero en el hogar se les dice, si el maestro es autoridad de su aula, si él le dice que se calle, se calla, si él le dice que hable, usted habla, pero usted tiene que respetar. Entonces, son principios de honra que nosotros tenemos que inculcarlos en el hogar. Y tenemos que volver, amados, a esos tiempos. Fíjese que esta escritura, yo espero que usted la discierna muy bien y que usted comience a aplicar esta palabra que le dio Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Búsquela por favor y si no, ahí la tenemos. Le dice, los ancianos que gobiernan bien, está hablando de ancianos no de edad, ¿verdad? Sino los líderes de la congregación, sean tenidos por dignos de doble honor. No solo es una honra, es doble honra. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Me paro un momentito.
Algunos creen que predicar y enseñar no es trabajo. Dicen, no, es que no hace nada. Estaba escuchando a alguien recientemente que decía, es que cuesta ganarse la plata. Y van a hacer un evento y están cobrando por el evento y todavía levantan una ofrenda si ellos no hacen nada. Nosotros somos los que trabajamos, ellos no hacen nada. Enseñar y predicar es un trabajo de acuerdo a la Escritura. Y sí hay que prepararse y sí hay que pasar cosas y pagar precios para poder hablar la palabra correctamente. Pero hay quienes no tienen este concepto y no lo honran porque viven bajo los criterios del mundo. Entonces en el mundo trabajaste 8 horas, eso es lo que te voy a pagar. Trabajaste duro, esto es lo que... Sí, y a lo mejor el trabajo espiritual no es algo que usted mira, pero ve el fruto después. Pero tiene que entenderse este principio espiritual. Los ancianos que gobiernan bien, ¿verdad? No los que gobiernan mal, sean tenidos por dignos de doble honra. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué quiere decir con eso? No pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Hay pastores o ministros que se ven obligados, tienen la necesidad de tener un trabajo que les aporte un ingreso porque la congregación no es consciente de que deben de sostener al ministro del Señor. Entonces, el hecho de que el pueblo no sustente al ministro es una deshonra o una falta de reconocimiento a la labor que el ministro hace. Y eso es importante que lo veamos y lo meditemos y lo podamos discernir, amado. Porque si alguien, siendo ministro, desea hacer un trabajo, tener un proyecto, es asunto de él, pero que no sea que lo hace obligadamente porque si no, no puede comer. ¿Me doy a entender? Poner bozal al buey que trilla es amarrarle la boca al que está trabajando para que no tenga que comer. Pero es un trabajo espiritual que de igual manera amerita o debemos nosotros de reconocerlo y darle doble honra. La Escritura nos habla también de la honra en el matrimonio. Y tenemos que respetarnos y honrarnos. Solo voy a mencionar Hebreos 13:4. Esto en otro momento quizás se puede desarrollar. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es necesario honrar el lecho matrimonial. Quiero darle un ejemplo de algo de honra que ocurrió en el Antiguo Testamento y fue en relación a David. Usted sabe que David, mientras estuvo en la cueva de Adulam, tuvo un montón de gente, de hombres, creo yo, eran nada más varones, entiendo, que eran amargados, endeudados, estaban llenos de pecado, era una tiniebla completa. Pero el estar allí con el profeta David, con el ministro David, los llegó a convertir en hombres sanos, en hombres libres, y los convirtió en valientes de su ejército. O sea, los que llegaron como endeudados, como amargados, como quebrados, etcétera, se convirtieron en los valientes de David. Esos fueron después los valientes de David. La cueva de Adulam es un ejemplo de lo que es la liberación, la restauración y la sanidad. Entonces, quiero que veamos algo que ocurrió con 3 de esos valientes de David. Segunda de Samuel, capítulo 23, vamos a leer del verso 13. Esto es algo que nos muestra el nivel de honra. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos.
Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Mire usted qué peligroso lo que hicieron. Y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. No sé si usted está entendiendo esto, lo que pasó aquí. David solo exclamó, pero dice que lo dijo con vehemencia. Me imagino que tenían sed. Ay, ¿quién pudiera tomar de esa agua del pozo de Belén? Los 3 valientes que tenían gratitud con David, porque ahora eran valientes, pero antes habían sido amargados, endeudados y de todo. Dice que salieron corriendo, se fueron en medio del campamento enemigo, en medio de los filisteos que estaban armados. No les importó arriesgar su vida. ¿Qué es lo que fueron a hacer? A traer un poco del agua del pozo de Belén para darle a beber a su líder, a su autoridad espiritual. Alguien podría decir: ay, pero este es un lambeojos, o un, ¿cómo le diría usted? Un arrastrado, un chupabotas, un no sé cómo lo podría llamar. Pero ellos tenían gratitud en su corazón, y era una acción de honra para aquel hombre que había dado su vida espiritualmente para que ellos, los 30 amargados, ahora fueran los valientes. Y en un acto de gratitud y de honra le trajeron el agua del pozo de Belén. No sé cómo se sintieron cuando David dice: no, yo no me puedo tomar esto. ¿Cómo voy a beber yo la sangre que arriesgaron estos muchachos? No, la derramo para el Señor. Como quien dice: no soy digno de semejante acto de honra, yo te la entrego, Señor. Pero yo lo que quiero que veamos es la acción de estos 3 valientes que solamente escucharon el anhelo, el deseo de su líder, y ellos se arriesgaron por ir y honrarlo y bendecirlo. Yo estoy recordando algo ahorita, tal vez no tiene sentido, pero estábamos en Houston, habíamos ministrado, y recuerdo que pasamos por un escaparate y estábamos con nuestros anfitriones, iba profeta Martín Rigo y yo. Dije: qué bonita esa chumpa con todos los mapas del mundo. Y yo cuando acordé, hermano Martín fue y me la compró. Y yo creo que Martín debe decir: nunca le he visto a la mami esa chumpa que yo le regalé. Él ya no se acordaba, pero yo la tengo bien guardada para un momento especial. O sea, a veces hay cosas que uno expresa como un deseo así, sí, y hay gente que quiere honrarte con eso. Y a veces es una cosa chiquita. Y aún el Señor nos honra con pequeñas cosas así, porque nosotros lo hemos honrado. Y yo me he quedado impresionada muchas veces de cómo el Señor nos honra en pequeñas cosas. Y me quebranta eso. Y siempre Rigo recuerda, y cuando vivíamos en el Merendón un tiempo, recuerdo que un día íbamos subiendo y yo le digo: tengo ganas de una sandía. Mire, en tiempo que no era de sandía, ¿verdad? No sé si era una indirecta, Rigo anda buscando una sandía a cualquier lugar, pero yo solamente lo expresé. Ya estábamos arriba en la montaña y no habían pasado 15 minutos cuando la niña de la par, había una pulpería ahí, llegó con una sandía partida para mí. Y yo me quebré, porque no era tiempo de sandía. Ella no había escuchado que yo había dicho que quería una sandía. El único que lo había escuchado era el Señor. Y entonces cuando vemos, bueno, y Rigo, ¿verdad? Él lo escuchó. Pero Dios actúa a través de alguien que no lo escuchó, y pude verificar que Dios honra a los que le honran. Cuando lo primero es para el Señor, Él va a tener cuidado de nosotros en otras cosas.
Aprendamos, amados, a aplicar el principio de la honra primeramente con el Señor, primeramente obedeciendo las instrucciones de Él, primeramente dándole a Él lo que Él merece, pagándole la honra que Él merece. Todo es de Él. Todo es de Él. Lo que le demos es mínimo comparado con que todo es de Él, y todo lo que tenemos y lo que administramos es porque Él nos lo ha dado. Póngase en pie, vamos a orar esta mañana. No se puede quejar, lo saqué temprano. Levante sus manos al cielo. Mis amados de la alabanza, si quieren subir, se lo voy a agradecer. Levante sus manos. Comience a decirle al Señor, si usted recibió la palabra, si cree que la palabra era para usted, comience a decirle, Señor, yo quiero aprender a honrarte más y más cada día. Quiero aprender, Espíritu Santo, enséñame el principio de la honra. Enséñame, Espíritu Santo, a honrar a mi Dios, a mi Padre, pero también a mi papá, a mi mamá. Enséñame a honrar a mis padres espirituales, ministeriales. Enséñame a honrar a las autoridades espirituales. Enséñame a honrar, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos, hable sus lenguas, hable sus lenguas y dígale al Espíritu Santo que le recuerde cuando usted esté fallando en la honra. Nunca le dé al Señor lo peor o lo despreciable. Dele al Señor lo mejor. Él es digno de lo mejor. Espíritu Santo, gracias por un pueblo entendido. Gracias por un pueblo que quiere honrarte. Un pueblo que te honra, pero que quiere honrarte más todavía. Espíritu Santo, gracias. Gracias. Ramaiso, kibaramaiso, ikaramaiso, mi mamamaiso. Padre, que aún toda labor que hagamos para ti, toda labor que hagamos, lo hagamos con ese principio de honra en nuestro corazón. Que lo hagamos para ti, que te demos lo mejor, que te demos lo más preciado. Siempre lo más preciado será para ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Gracias. Espíritu de Dios, muchas gracias. Espíritu de Dios, muchas gracias. Que seamos activados, Señor, en este principio. Que seamos activados, Señor.